Hola gente, ¿cómo están? Buenas noches, profe, ¿todo bien y usted? Muy bien, muy Buenas bien. noches, profe. Hola, Hola. profe, ¿qué tal? Bien, bien. Acá preparadísimo para escuchar el caso. Muy interesante era el caso que me pasó Gustavo. Muy lindo. ¿Estás preparado, Gustavo, verdad? Chao. Hola, profe, ¿qué tal? Salí un rato. Ah, Sí, profe, te escucho, ¿qué me pediste? No, muy interesante el caso que pasaste. ¿Estás preparado Ah, para compartir? No sé cómo vas a hacer. yo, profe, estoy en colectivo. No sé si voy a pasar en el grupo donde estamos todos para que ellos puedan, o un compañero pueda compartir. Dale. ¿Y alguien no tiene otro caso? Sebastián no está. Parece que no. Porque él también me había mostrado un caso que había encontrado. Profe, nosotros le habíamos pasado también al compañero Gustavo un caso Ajá. en el que ya estábamos trabajando, de hecho que es para el trastorno pasivo-agresivo. Sí. Entonces encontramos un caso y no sé si, cómo compartiríamos. ¿Quieres que mostremos en pantalla la historia porque es un poco larga y se Y lee o...? la verdad que es mejor porque entonces así cada uno a su ritmo va a ir leyendo. ¿Verdad, profe? claro, claro. Ok, Mejor si podemos compartir. Ahora, si no se puede, la plataforma está abierta para que cualquiera comparta. voy a Ya. probar ahí y me avisan si... Creo que ahí sale, ¿verdad? Sí sale. ¿Y vas a leer vos, Ricardo? Bueno, profe, Dale, iniciamos entonces. ahí ven bien. Ok. No sé si visualizan ahí, profe. Perfecto, yo veo Sí, bien. se ve bien. Sí, se Yo ve también bien. veo bien. Genial, gracias. Bueno, caso Mar. María, quien prefiere que se le llame Mar, acude a consulta en busca de ayuda por diversos problemas personales, familiares y sociales. Durante todas las sesiones se ha mostrado colaborativa y dispuesta a mejorar su situación por propia voluntad. En cuanto a la historia clínica, indica que anteriormente ha tenido un par de conductas autolíticas y que en varias ocasiones se ha planteado el suicidio en el pasado. Actualmente explica que esto ya no es así, pero que ya no está satisfecha con su vida y que no se siente aceptada por los demás. Ha acudido a consulta de psiquiatría y le recetaron fluoxetina una vez al día durante 2 meses. Mar incide en que, si bien es cierto que se encontraba mejor a nivel anímico, no le gustaban los efectos secundarios del tratamiento farmacológico,
por lo que por propia decisión optó por ir reduciéndose las dosis hasta acabar quitándose la medicación. Afirma que prefiere trabajar a nivel psicológico antes que farmacológico, dado que se ve capaz de conseguirlo sin necesidad de medicinas. A esto hay que sumarle un sobrepeso que dice quiere quitarse. Comenta que ha llegado a esta situación dada su tendencia a resguardarse en la comida cuando tiene ansiedad, estrés o tristeza. Se decanta por productos con alto contenido en azúcar como bollería y chocolate, lo cual les dice que prefiere debido al placer que sienta al comerlos. Sin embargo, esto hace que ella no se sienta segura de sí misma a causa de su físico. Ha intentado en muchas ocasiones adelgazar, pero sin resultado. Volvía al final al mismo mal hábito. No obstante, afirma que ahora va a ser distinto, ya que desea que en esta ocasión tenga éxito en el cambio. Historia. Mar es una mujer de 20 años de edad, estudiante de tercer año del grado de Magisterio Infantil de la Universidad de Almeida. Explica que el nombre de Mar es un nombre inventado que no se corresponde con el nombre real del paciente. Actualmente vive en un piso en la misma ciudad con su novio Junior y con otra pareja, en el que la chica es amiga de la paciente Lucía. Con respecto a la familia de origen, ella es la mayor de 3 hermanas. Su siguiente hermana, Ángela, tiene 17 años y la menor, Inés, 11. Su padre tiene 51 años, es autónomo y tiene varios negocios. Es por esto que la paciente apenas tenga trato con él debido a que la mayor parte del tiempo pasa fuera de la casa. Por último, menciona que su madre, que tenía 49 años, es ama de casa y entre la paciente y ella no hay una buena relación. En el área familiar, Mar explica en varias sesiones que ha tenido muchas discusiones con su madre desde los 10 años, llegando incluso al maltrato psicológico y físico por parte de la madre. La paciente está enfadada con ella porque cuando Mar tenía unos 10 años, la madre cambió de actitud debido a que en esa época Mar sacó un 5 en un examen y cuando su madre se enteró, le metió en el baño y le pegó. Este es un caso español, por eso 5 viene a ser como una nota baja realmente acá. Otro acontecimiento que recuerda a Mar con dolor es el castigo que le pusieron en el colegio por algo que ella no hizo y que no fue capaz de desmentir por miedo a enfrentarse a la chica que realmente era culpable. Una compañera de clase de la paciente, a la que se nombrará como PMM, hablaba por Messenger con una profesora con el fin de ganarse su amistad y que ésta le facilitara las preguntas de un examen que realizarían más adelante. Al intentarlo una vez y no conseguir su objetivo, PMM se hizo pasar por Mar para ver si de esa manera podía obtener la información que quería. Al fracasar por segunda vez, insultó a la profesora y esta, al pensar que era Mar, al día siguiente castigó a la paciente que no era culpable. Tras varios días de castigo, Mar le dijo la verdad a la profesora, pero esta no la creyó. Además, la madre de Mar fue informada de que su hija había sido castigada y fue con Mar en persona para que la paciente pidiera disculpas a la profesora. Años más tarde, en el verano del 2017, Mar le volvió a relatar la historia de su madre desde su punto de vista y como respuesta la madre quedó extrañada y le preguntó que por qué no se lo explicó antes, a lo que Mar contestó que era porque era muy pequeña y no sabía qué era lo que tenía que haber hecho. Ahora indica que sí lo sabe. Añade al final de la historia que sus padres no le enseñaron a pedir perdón y que ella no lo había aprendido con los años. Actualmente, Mar explica que sus padres no le muestran ni le han mostrado apoyo en los últimos años, además de que se dirige a ella en múltiples situaciones con palabras desmotivadoras. Incide que no puede hablar en casa porque si lo hace puede torcerse la situación, llegando a discusiones con sus padres. Por otro lado, no parece que la paciente haya recibido suficiente refuerzo positivo, ni verbal ni físico, por parte de sus padres cuando ha llevado a cabo una conducta aceptada por ellos. Probablemente esta sea alguna de las razones por la que ella declara que siente odio hacia sus padres, en especial hacia su madre. No obstante, con sus hermanas se lleva bien. En el ámbito social también encuentra problemas a la hora de relacionarse. Por un lado, está relacionada con su pareja Junior, con quien lleva saliendo 2 años. Él no se muestra muy atento con ella, discuten y han habido filtreos con otras personas por ambas partes debido a que la situación sentimental entre ellos no era muy fuerte.
En varias ocasiones de la convivencia en la pareja y en grupo en el piso, Junior le ha hecho comentarios dañinos hacia su persona, lo que ha desencadenado más peleas y una disminución de la autoestima y dignidad de la paciente. Añadir también la relación amor-odio que tiene con su amiga y compañera de piso. Según explica Mar, MN es egoísta y un poco dictadora. Quiere saber en todo momento qué hace Mar y el resto de los miembros de la vivienda. Por ejemplo, si la paciente compra algún producto nuevo, la compañera quiere lo mismo o algo mejor, teniendo en poco tiempo para después presumir delante de todos de ello. A Mar esto le incomoda mucho y ha hablado con ella para solucionarlo, pero Lucía acaba siempre teniendo la misma conducta. Sin embargo, cuando Mar ha estado mal a nivel emocional, Lucía le ha escuchado y se ha convertido en una fuente de apoyo en los momentos complicados de la paciente. Por último, a nivel personal, la paciente reconoce que hay muchos aspectos de ella misma con la que no se encuentra satisfecha y que querría mejorar. En primer lugar, afirma tener un bajo nivel de seguridad en sí misma y que siente que es una montaña rusa de emociones. No se siente aceptada por los demás siendo tal cual es. Ella explica que en ocasiones tiene un patrón de comportamiento que desde afuera podría identificarse como infantil, pero con eso ella es feliz. Se define como una persona alegre, cantarina, divertida y que le gusta hacer tonterías para hacer reír a los demás. Sin embargo, reconoce que esto no es aceptado por la mayoría de las personas a su alrededor, salvo por sus compañeros de piso. Por otro lado, se encuentra el problema de las relaciones sociales, dado que como sabe que es fácil discutir con ella, tiende a veces a evitar situaciones con tal de no estropearlas y no perder amistades. Un ejemplo fue la pérdida de la amistad de dos amigas a causa de varias discusiones entre ellas. Además de estos problemas interpersonales, Mara expresa su deseo de hacer un cambio de universidad con el fin de no volver a encontrarse a sus amigas en clase. Esto demuestra claramente un patrón de conducta evitativa. Al final no se cambió de universidad y continúa en la Almeida. Pasando un tiempo y tras la reconciliación con Junior, que sería su novio, ella le relató la historia y la reacción de él fue la de apoyarla y estar a su lado. Con esto, Mara afirma que él ha estado ahí a lo largo de su relación, aunque en ocasiones se dan un tiempo. Para entender mejor la relación de la pareja entre la paciente y su novio, Mar comentó en una entrevista el incidente por el cumpleaños de Junior. En Navidad fue el cumpleaños de su novio y Mar no acudió a su celebración con la familia de él porque tenía una cena con sus compañeros de universidad. Comenta que a él sentó mal que se fuera con sus amigos en vez de con sus amigos a la cena en vez de irse con él y con su familia. Como desde entonces hasta San Valentín, él está molesto con ella a pesar de las disculpas de la paciente. Ella decidió preparar un plan romántico para compensar aquel error. Se preocupó en que fuera sorpresa, iba arreglada y pensaba invitarlo al cine. Al parecer todo salió bien y tras esto han estado bien el uno con el otro. Una vez comentado el hecho anterior, se percibe que probablemente sugieran problemas debido a la falta de comunicación en la pareja. Es por esto que se debe trabajar en ese aspecto en la paciente y explicar que lo importante para que haya confianza en una pareja es que hablen y sean sinceros sin llegar a hacerse daño al otro, consiguiendo de esta manera alcanzar un equilibrio en la relación de la pareja. Ese sería todo digamos, el historial que se dedujo en la entrevista, profe. Muy bien, gente. Esta parte mostramos nomás ya lo que hicimos, digamos, la parte de la historial clínica. Lo ideal sería, Ricardo, que los compañeros vayan desglosando y vayan sacando sus conclusiones. Pues la idea pues era que justamente presentar un caso y que cada uno vaya aportando. Eso sería lo interesante. Ok, Claro. Y después para ver ya el trabajo que hicieron, Ricardo, ¿no? súper. Entonces que la gente pueda discutir la historia, qué les pareció, cómo ven. Vale, gente, anímense.
Tenemos 46 personas, profe. Sí, dale, las 46 juntas. Vale, gente, ¿qué les pareció la historia? ¿Cómo ven? ¿Qué cosas ven? ¿Qué cosas psicopatológicas ven? ¿Y a qué conclusión llegarían? Si no, voy a ir leyendo yo los nombres, voy a decir yo así dedocráticamente. Dale, gente. Dale, Ana Campos. ¿Vos qué pensás? ¿Qué viste? Ana, ¿estás por ahí? ¿Dónde fue Ana? Andrea Bernal. No, ahí también Andrea. Hola, profe, ¿qué Hola, tal? Andrea. Yo solamente me reporto porque yo no escuché desde el comienzo la historia y por eso no puedo yo Ok, opinar. Pero igual quería hablar. dale. Belén Vázquez, vos escuchaste todo. Dale, muchachos, no tengan miedo si esta es una práctica para ejercitarnos todo. Belén está por ahí. Ya, por el pero ya se corre todo, igual no le llamar. Carol, no. Carolina, dale vos. Iniciamos oficialmente la clase de espiritismo. Sí. A ver, Carol, qué viejos. Y realmente está bastante complejo, profe. Ahí se puede notar claramente los cambios emocionales que presenta la paciente, ¿verdad? Primero menciona una situación X y al toque ya cambia, como por ejemplo ese tema de la facultad. Ese me pareció bastante notorio, ¿verdad? Que quiso creo que decía que quiso irse a la facultad para, o sea, no irse a la misma facultad que los amigos, algo así era, ¿verdad? No verle más a los compañeros. Exactamente, pero al final no lo hizo. Sí, porque se había peleado, o sea, tuvo un conflicto con dos amigas de la facultad, entonces al principio pensó en cambiar para evitar encontrarse con estas personas, pero al final optó por quedarse otra vez en esa misma universidad. Lo que no me quedó muy claro, profe, fue aquí la parte que mencione, pasivo-agresivo dice, ¿verdad? Pero para mí que le falta algo más. ¿Qué opina el resto de la gente? Ana Campos, si no escuchaste, no hay drama. ¿Quién otro? ¿Quién escuchó y puede opinar? Profe, podría ser un trastorno afectivo también le esté teniendo. Viste que creo que primero mencionaba el tema de la depresión y las autolesiones. Entonces me imagino que podría también estar combinado con un trastorno afectivo por el tema también de la relación con su pareja, con la compañera de piso y las de la facultad. Sí, puede ser, puede ser. Pero, ¿qué datos psicopatológicos tiene María Paz para decir? Las autolesiones, la tristeza, ansiedad, ¿qué cosas ve? Y la prueba Y terapéutica, ¿verdad? Que mejoró cuando tomó la medicación, ¿verdad? Que puede ser, sí. lo que yo creo, o sea, que en las relaciones y eso que ella tiene no se desarrolla de una forma eh, tan abierta, ¿verdad? Porque es como que está esperando aprobación todo el tiempo. Entonces me imagino que eso también puede reflejar cierto grado de tristeza, ¿verdad? En el que ella se retrae a ella misma para poder eh, mantener las relaciones que está teniendo con sus familiares, con amigos o con su pareja. Sí, sí, puede ser. Otra gente, Profe, sí, te escucho. una cosa que sí va como encaja con el trastorno pasivo-agresivo sería que
evitó, o sea, eh, no asistió al encuentro con su pareja, ¿verdad? Eso, por ejemplo, sería lo de evitar rendir en las rutinas sociales e implicarse en, o sea, ya en el ámbito personal o social. Pero acá yo no noté que ella hizo eso de forma deliberada, o sea, que al final trató de compensar eso y no se nota que se haya repetido en otras ocasiones. Por ejemplo, no es un patrón de su personalidad. Sí, bueno, yo sé que todavía no abrimos personalidad. Entonces, yo voy a hacer un pequeño resumen de qué es lo que habitualmente nosotros llamamos trastorno pasivo-agresivo de la personalidad. Son personas que tienen como forma de vida, como forma de actuar, como estructura vivencial, una dificultad evidente de expresar sus emociones en forma abierta, en forma hablada y encontrada. Entonces, sobre todo los sentimientos de ira, de enojo o de malestar. Entonces, esta persona tiene como una estructura conductual que al no poder expresar sus reacciones o sus sentimientos de ira, de malestar o de enojo, expresa esa emoción a través de actos conductuales que habitualmente suelen ser sabotajes, de generarle sabotaje al otro, de generarle complot al otro o involucramiento al otro o conductas de daño hacia la otra parte sin que eso sea evidente. Por eso que nosotros siempre decimos que es muy evidente este tipo de trastorno en el ámbito laboral, por ejemplo, ¿verdad? Porque por ahí discute con alguien o alguien le ofendió o le dijo mal las cosas y en vez de plantearle que yo estoy enojada contigo, entonces se va y le bloquea o le anula o le borra el trabajo que estaba haciendo o anula su código o cambia su código o directamente borra todo lo que está en su trabajo como una forma de expresar. Yo siempre digo, y un poco entre broma y de veras, ustedes cuando abramos personalidad lo van a ver, que esta es lo ponemos en el DSM-5, DSM-4, no lo incluye el trastorno pasivo agresivo de la personalidad, pero en nuestro país, sin embargo, es muy frecuente. Y yo siempre doy el ejemplo de las madres paraguayas, ¿verdad? En esa conducta ambivalente que siempre generan con los hijos, ¿verdad? Ese famoso cuando uno se va a ir a divertirse, la madre pasiva-agresiva utiliza el lenguaje ambivalente como una forma de poder dominar o agredir a sus hijos, ¿verdad? Sí, anda nomás o a divertirte después cuando, total, yo me voy a quedar acá sola. Entonces vos salís y te quedas con la rabia, hijo de puta, que le dejaste a tu mamá sola y si te quedas ahí en la casa le querés matar porque no te vas porque ella está. Entonces, ese lenguaje, esa es una agresión eh, eh, por debajiza, por debajito del agua, ¿verdad? Que genera mucho este tipo de pacientes. Este tipo de personas, toda su agresión en el guaraní, quien conoce guaraní es eh, muy, muy expresivo, ¿verdad? Eh, en el Paraguay le llaman la ñanzú, ¿verdad? Eso que es malo por debajito del agua. Nunca te va a hacer nada por el frente. Ay, Nambrena, mi amor, te da todo besito, Nambrena. Y por atrás tú te vas. Yo siempre bromeo con los alumnos. Famosa, esa compañera viene a buscarte tu novio y después le pregunta a tu compañera pasiva-agresiva que está enojada contigo y le dice, ah, sí, allá está hablando con fulano y fulano era su exnovio que sabe bien que le va a molestar al novio, entonces mierda le hacen un ratito, ¿no? Entonces
O famoso en el examen, ¿verdad? Tal cosa ahí le hice todo al revés, desde para cagarle. ¿Y cómo escuchaste todo mal? Bola, le dictó todo mal, porque en realidad está enojada y no, pues entonces tiene que agredirle. Entonces, eso nosotros le llamamos personalidad pasiva-agresiva, así en grandes rasgos, ¿verdad? Y yo no veo que en esta historia, por ahí su amiga, la amiga de Mar, es más pasiva-agresiva que ella, ¿verdad? Profe, Por el bajito, ¿entendés? por eso justamente te dije que no, que me faltaba algo, ¿verdad? Porque, viste, justamente eso, o sea, su personalidad es más, no diría dependiente, pero no sé qué compañera dijo el tema de, más emocional, un trastorno depresivo, o sea, episodio depresivo sería más bien, ¿verdad? Sí, puede ser, Empezó, a pesar que empezó tiene tomando muchos fluoxetina, profe. componentes, sí, a pesar de que tiene muchos componentes de la personalidad evitativa, más que nada, ¿verdad? Sí, por la conducta Va luego que de todos los menciona. problemas, va de todas las circunstancias, no enfrenta nada, Profe, quiere rajarse nomás, ¿verdad? Sí. sí, justamente eso que quería yo consultar, porque yo conozco una persona que es así, que es justamente pasiva-agresiva, tipo tira comentarios y al momento de que vos le querés enfrentar, se esconde de vos o huye de la situación por miedo a las cosas que le vas a decir respecto a su comportamiento también. Ni O en sea, pedo te va a es, quedar. Después nomás te no, va a justamente, sabotear y a escondidas justamente te va a joder y va a te hablar mal de perjudica. vos, ¿no? Así mismo. O sea, en nuestro país es muy frecuente este tipo de personalidad, por eso lo incluimos siempre año tras año, porque es muy frecuente que las madres paraguayas son especialistas en torturar así, en esa reacción pasiva-agresiva. Profe, Sí. ¿Ahí? profe, y sobre todo, estas personas pasivo-agresivas te dicen las cosas, pero te dicen con una suavidad impresionante, pero te está agrediendo. Mi mamá manejaba ese arte, pero de fino. Y yo, qué suerte que estoy escuchando esta clase, porque toda mi vida dije que mi mamá era pasivo-agresiva. Ahora vos me estás confirmando, porque ella era así, era una maestra era en decirte lo que te quería decir, pero con una suavidad impresionante. Y vos si analizabas lo que te decía, en realidad te estaba bajando la caña que daba miedo, No son pero no le especialistas. podías decir nada. No son Tenés especialistas. unos Esto años que no siempre, puedo hablar. esto siempre, esto siempre tiene el puñal bajo el poncho. Entonces te abraza, te da besito, después te apuñala, ¿no? Es muy frecuente en nuestro país. Yo no veo que en la historia tengamos componentes suficientes como para que sea un trastorno de personalidad pasivo-agresiva, ¿no? Eh, entonces, yo lo veo más como una personalidad evitativa, quizás como dijo, acompañada de un cuadro depresivo, ¿verdad? Ya tiene componentes. En un momento dado estaba pensando en un trastorno límite de la personalidad, pero sin embargo es muy estable en casi todas sus cosas, a pesar que ella describe su vida como un tobogán de sube y baja, que podría ir también con la personalidad, pero quizá había que profundizar más, ¿verdad? Con la personalidad límite. Ellos tienden a ser egocéntricos, profe. ¿Por quiénes? Las personas sí que son pasivas-agresivas tienden a ser también Sí, algo egocéntricas, digámosle. tiene características egocéntricas, pero ocultas. Nunca van a manifestarle. Ellos son los más buenos, los más. Nunca se Yo enojan. soy así, profe. Nambrena luego te quiere demasiado. Vos le podés decir lo que quiera, que ella te va a decir disculpame. Claro, después te va a hacer mierda, ¿verdad? De alguna forma te va a hacer mierda, ¿no? Todo es por atrás, todo es a oculta, ¿entendés? Claro, se ni se disculpa. O sea, vos supuestamente tenés la culpa. Y vos sos la culpable, vos único sos lo que le hiciste enojar, tener ella una reacción emocional y te caga por atrás. ¿Qué vas? Se sabotea, así nomás.
Y otra característica fundamental es que jamás te van a demostrar que estén vulnerables o mucho menos abrazarte, son más fríos que no sé qué, ni con las mascotas. Esa es otra de las características, porque por lo general una persona que se considera que no expresa sus emociones, en cambio su mascota le abraza, le besa, no, nunca vas a ver que estas personas hagan eso. Esa Profe, es y otra de las características. puede ser porque nunca han tenido una relación afectiva con su familiar, con otras personas, por eso tienen esa actitud muy fría, que No no siente necesariamente. esa culpa prácticamente. No, no necesariamente, porque si vos te fijas de repente, como varios están mencionando, y así mismo a mi mamá, te puedo asegurar que alguna vez la abrazaron a su mamá, le besaron a su mamá, le demostraron cariño a su mamá. No quiere decir que por el hecho de que no haya recibido. Yo creo más bien que es el trastorno en sí, o sea que todo trastorno pues escapa a nuestra posibilidad de manejar, por eso se llama un trastorno, ¿verdad? Porque está afectando parte orgánica nuestra. Salvo caso que sea un trastorno psicosomático, ¿verdad? Pero también los síntomas en el trastorno psicosomático son orgánicos. Nada más que no hay una, por decirlo así, una causa orgánica. Se manifiestan síntomas como la gastritis, pero no existe una causa que, o sea, vos te haces una endoscopía y no aparece absolutamente nada. ¿Qué es lo que genera tu gastritis? Tu estrés. O sea, por dar un ejemplo así rápido, ¿verdad? No sé, profe, si podés agregar algo más. Sí, yo creo que esa historia no te va a dar. ¿Quién era que presentó? Freddy, vos era, ¿verdad? ¿Quién presentó? No, No, Ricardo. yo, profe. Ricardo. Ricardo. Yo creo que esa historia no te va a dar, Ricardo, para ajustar dentro de un trastorno pasivo-agresivo de la personalidad. Yo te sugeriría que eso es más, si vamos a ir por el lado de personalidad, probablemente a un trastorno o límite de la personalidad o evitativa de la personalidad. Y como dijo la compañera, que también puede ser un trastorno afectivo con problemas relacionales, como muchas veces suele ser. Profe, ¿y si la persona presenta ese afecto hacia las otras personas, si viene, te abraza, te llena de halagos y después, como se mencionó anteriormente, tipo, te apuñala por la espalda o te... Sí, pero ese tipo? lo que te demuestra que no es real. No, justamente por eso, como No, por mencionaron que eso. supuestamente no demuestra cierto, Por ahí cierto te afecto. demuestra, pero es nada más como para decirte, La otra mira, cara de la moneda. sí, sí, Ah, ya, ya, ya ya. te doy. Quien más, quien menos, siempre se da cuenta cuando alguien finge algo. O sea que a mí, por ejemplo, me tocó, ¿te acuerdas, profe, de esa paciente en el neuro que venía y te abrazaba, pero vos le querías abrazar y ella se quedaba toda tiesa? La que estaba en la peluquería, no recuerdo el nombre de la Sí, paciente. sí. Ella era así, pero del libro era pasivo-agresiva. Uno de tanto era, porque era, manía tenía la paciente. No sé si sigue ella estando ahí, profe. No, parece que no. O sea, Parece que que a no. todos los muchachos les decía, vení, yo te voy a dar tu historia completita, pero vas a venir acá en la peluquería conmigo, le decía. Le llevaba todito a los alumnos a la peluquería. Simpática era la chica. Obviamente todos los varones nomás, ¿verdad? Sí, exactamente. Ni una chica no podía tener su historial con ella. Profe, No, algo que me pero llamó la sí. atención fue el momento en que ella tomó medicamentos. No dice en qué momento ella tomó los medicamentos y qué medicamentos tomó para su mejor evaluación de ella. Fluoxetina dijeron, en la historia clínica dijeron que le dieron fluoxetina y que se sintió mejor, pero ella no veía la resolución a través de los fármacos, entonces por eso decidió ella suspender. Profe, la paciente lo que tenía también es que demostraba un resentimiento hacia su mamá, por sobre todo, hacia sus padres, pero por sobre todo hacia la madre, ¿verdad? Porque es como que le marcó el hecho de ese castigo que le dieron por la baja nota y a partir de ahí es como que él abrió una brecha en la relación afectiva con su padre que hasta ahora no logra cerrar, ¿verdad? Yo creo que más bien por ese lado le daban, creo que el enfoque como del lado del trastorno, ¿verdad? Pero yo creo, Ricardo, que justamente ese aspecto es lo que más certifica que ella no tiene un trastorno pasivo-agresivo. Porque si no, no iba a poder expresar. Si tuviera tenido un trastorno pasivo-agresivo, no iba a poder expresar su sentimiento de enojo, de bronca y de
casi De odio. de odio hacia ella, sino probablemente iba a decir que le quería mucho, pero después no le daba pelota y si era posible le jodía a la madre de alguna forma, usando más la luz, gastando más el agua, gastando más dinero de lo que estaba permitido, de cualquier forma. Pero sí la iba a agredir. Esa es la cuestión del pasivo agresivo, que al no poder expresar su sentimiento de enojo, de ira o de rabia hacia alguien, expresa a través de conducta de sabotaje, de conducta de daño a la otra parte, ¿no? Esa es la cuestión. Profe, una consulta. Sí. ¿La persona pasivo-agresiva es capaz de reconocer que siente ira, pero o no es lo capaz de reconocer eso? Tipo, no sabe que siente y sabotea directamente. En el transcurso del tratamiento, sí, uno le va haciendo ese tipo de relación. Ellos saben que le odia, que no reconoce, sabe que le odia. Lo que no es posible es que probablemente reconozca posteriormente. Con el tratamiento, sí, uno puede ir expresando y manejando. Ok, gracias, profe. Profe, yo tengo un caso de justamente pasivo-agresivo que es de una consulta. No sé si, pero no puedo proyectar en mi pantalla, pero puedo leer. Dale. Bueno. Decirle a Ricardo que comparte si envía en el grupo. No, yo no puedo compartir, o sea, tengo impreso. O pasaste en el grupo, ¿verdad? Ah, sí, pero ese es otro. Pero me gustaría nomás leer un caso ya diagnosticado de pasivo-agresivo. Ah, súper, sí. Tipo, para tener un panorama. Bueno, dice. Al comienzo de la entrevista clínica, quedó patente de que Kim, de 23 años de edad, no estaba satisfecha con su vida. Cuando se le preguntó qué es lo que más le gustaría que cambiara, Kim exclama: "Usted es psiquiatra, ¿cómo quiere que yo lo sepa?". A medida que la entrevista iba transcurriendo, se estableció un patrón básico. Kim se extendía en exceso acerca de todo lo irrelevante para el proceso del tratamiento y muy poco acerca de lo relevante. Sus alegaciones de ignorancia sobre el problema acabaron demostrando ser un modo de actuación, en cuanto el médico le ofrecía alguna interpretación a sus problemas. Sin embargo, Kim afirmaba que no podría ser el caso de ella, o daba información biográfica contradictoria a la que se había aportado anteriormente, además de reprochar en todo momento: "Supongo que usted no puede entenderme mejor de lo que hacen los demás". A veces tenía una excepción claramente malhumorada, otras ocultaba su actitud de oposicionista tras una sonrisa vaga. Puesto que Kim sentía una clara ambivalencia respecto a la terapia, fue importante determinar si algo la había obligado a solicitarla. En ese momento, sus gestos y comportamientos cambiaron de repente. Reconoció que no era demasiado feliz y suponía que acudía a la terapia para compensar el hecho de tener un mal genio. Cuando Kim controló algo más sus emociones y aflojó un poco su resistencia, afirmó que para ella era primordial mejorar la relación con su marido. Afirmaba que necesitaba más espacio emocional, diciendo: "Debo estar volviéndole loco, pero yo soy así". Decía: "Es un maldito controlador, es tan idiota que ni siquiera lo sabe, y yo estoy resentida por ello. No me valora y no me entiende, tan solo quiere que finja ser amable". Prosiguió con una clara hostilidad: "Soy como sería cualquier otra persona. No sé, no, si no se sintiera atada al protocolo social y a la falta de cortesía". Y él aparecía tan encantador y cariñoso al principio. Cuando se le pregunta por sus relaciones familiares, Kim señala que siempre fueron un problema, excepto cuando era muy pequeña. De niña la consideraban adorable y encantadora. En las reuniones familiares, su madre y padre alardeaban de ella y se referían a ella como nuestro orgullo y alegría. Pero a los 10 años de edad, su vida cambió. Su madre se quedó embarazada
y anunciaba que debido a que Kim se estaba convirtiendo en una mujer, a partir de entonces debería dedicarse más a la familia, limpiando, planchando, cocinando, lavando platos. Cuando no cumplía sus obligaciones, recibía un duro castigo. Supongo que hicieron lo que pensaba que era bueno para mí, reflexiona Kim. Pero lo que ellos pensaron que era lo correcto me convirtió en una esclava, mientras trataban a mi hermana como una diosa. Ella no tenía que hacer absolutamente nada. Aunque yo me desquitaba, sabía justo dónde podía cometer un error. Según parece, Kim es incapaz de darse cuenta de la relación que existe entre sus primeros años de desarrollo. Se le pregunta algo, incluso aunque favorezca su plan general, muestra una gran resistencia y se pone a la defensiva. Hacia el final, la sesión degeneró en la sesión de queja. Ya que Kim se negaba a reconocer sus propios problemas. Los demás son los controladores, y ella solo reacciona ante las injusticias. Al final de la entrevista, pregunta en un tono encubiertamente acusador y sarcástico: ¿se supone que me tendría que ahora encontrar mejor? Porque no es así. Hasta ahí, profe. Vale, gente, ¿quién quiere opinar? Personalmente, considerando lo que nos comentaste, como dijo el compañero Freddy, es bastante notorio que tiene un trastorno pasivo-agresivo, principalmente por la parte que dijo que sabía cómo desquitarse sin que se den cuenta supuestamente cuando se sentía, o sea, sentía el trato injusto por parte de sus padres cuando era más chica. Sí, eso puede ser uno de los componentes. El otro de los componentes claramente pasivo-agresivo es en su relacionamiento con el terapeuta, ¿verdad? Que constantemente está en un desafío y agrediéndole porque no resuelve un carajo, ¿verdad? Ella sigue igual de mal, sigue estando, sigue viniendo, pero sigue quejándose, ¿verdad? Y por una parte. Y por otra parte, donde quizás se evidencie más lo pasivo-agresivo, sea en el relacionamiento global de todo, que siempre está teniendo problemas. Obvio que siempre va a tener problemas y siempre está agrediendo pasivamente, ¿verdad? Profe, ahí quería hacerle justamente una consulta. ¿Este tipo de agresión normalmente es en general o va enfocado en alguna persona en específica o algunas personas nada más? No, es en general, es su forma de reaccionar ante las circunstancias de enojo, de ira o de bronca de ella, ¿verdad? Es en forma general. Obviamente que puede ir centrado más con la persona que más tuvo drama o que más tuvo problema o con quien más enojada está. Obvio que va a pues, estar centrada. Pero no es tipo un paranoide que va a estar centrada en una persona determinada porque piensa que esa persona le quiere cagar nomás. No. Es su conducta general de su forma de ser habitual. Súper, gracias, doctor. Profe, una consulta. ¿Qué medicamentos se le puede dar a estas personas o solamente tratamientos servirían con ellos solamente? Los trastornos de personalidad, por regla general, requieren tratamiento psicoterapéutico. Hay algunos trastornos de personalidad que requieren tratamiento. El trastorno límite de la farmacológico, me refiero. El trastorno límite de la personalidad, el trastorno paranoide de la personalidad, el trastorno obsesivo de la personalidad, el trastorno esquizotípico de la personalidad, que pueden beneficiarse, y el trastorno narcisista de la personalidad, que pueden beneficiarse del tratamiento farmacológico, lo cual no excluye
que tiene que hacer la terapia, porque si ellos no pueden distinguir terapéuticamente sus puntos oscuros, sus puntos grises, aunque tomen medicamentos, no lo van a resolver a largo plazo. Profe, Sí. lo que a mí me llamó bastante la atención fue en un momento dado que ella se refirió a que de niña siempre le trataban como que una niña así buena y eso, ¿verdad? Y después es como que ahora de grande es como que ella tiene problemas con todo el mundo, dice. Y esa parte me llamó mucho la atención a mí. Creo que también ha sido un detonante para su Obviamente que se genera un resentimiento en donde está muy unido, por una parte, a la percepción de la familia de que ella ya era grande y tenía que ayudar en la casa, que coincide lastimosamente con el nacimiento de su hermano o hermana, no sé bien cómo, ¿verdad? Que obviamente ella interpreta consciente o inconscientemente. Claro, la otra es la reina, yo soy acá la esclava, ¿verdad? Yo soy la empleadita, y obviamente que genera resentimiento y puede generar. Y como todo niño a los 10 años, todavía no podemos hacer diagnóstico de un trastorno pasivo-agresivo de la personalidad, porque a los 10, 12 años, sí, probablemente casi todos los niños tengan conducta pasivo-agresiva con respecto a la agresión. Uno cuando tiene celos de su hermano, de su hermanito recién nacido, no se va a decir, sí, algunos sí, ¿verdad? Son más abiertos y le puede decir, te odio, ¿para qué puta naciste? ¿Y para qué le trajeron a este monstruito acá? Sí, puede decirlo. Pero otros le dicen normalmente, ay, qué lindo bebé, y por otra parte le pincha y le hace llorar, ¿verdad? Entonces, pero a esa edad todavía no podemos hacer el diagnóstico del trastorno de la personalidad pasivo-agresiva, recién después de adulto, después de los 18 años, porque todos los diagnósticos del trastorno de personalidad es un diagnóstico longitudinal. Nosotros tenemos que ver que esa es su forma habitual de ser y que esa es su patrón de conducta vivencial. Entonces, necesitamos tener un patrón longitudinal como para poder determinar que es un trastorno de personalidad. ¿Ok? No está en el DSM, María del Mar, no está. En el DSM no está el trastorno pasivo-agresivo. Por eso explicaba yo, nosotros lo incluimos en el DSM 4, 3. Estaba en el capítulo B, que estaba en investigación para ser incluido. No fue incluido de nuevo en el DSM-5. Nosotros lo incluimos en el programa porque es muy frecuente en nuestro país. ¿Alguien más? Profe, hay otro caso que quieren presentar. Dale. Ileana. Profe, ahora quería aprovechar nomás un ratito. Me acuerdo cuando en el segundo año hicimos una visita guiada en el psiquiátrico y nos dijo la que nos estaba haciendo la guía que nos recomendaba leer el DSM-4 porque justamente no incluía muchas cosas en el DSM-5. Sí, no sé si es tanto que no está incluido. El DSM-5 tiene algunas características que en realidad no es que lo incluyeron, cambiaron de lugares, ¿verdad? Cambiaron de capítulo, por ejemplo. En otros casos se englobó. Claro, y se englobó en otro capítulo. Las fobias, por ejemplo. Claro, en ansiedad, por ejemplo, no está el trastorno obsesivo compulsivo, no está el trastorno por estrés postraumático, y fueron incluidos en otro capítulo. El estrés postraumático en trastorno por trauma y daño, el trastorno obsesivo compulsivo en trastorno del espectro obsesivo, ¿verdad? Y de control y de pérdida de control. Pero
por otra parte fueron incluidos la ansiedad, el trastorno del mutismo, el mutismo selectivo sobre todo, y el trastorno de angustia de separación, que antes estaba en el capítulo de niños, lo llevaron en el trastorno de ansiedad. Y más que nada esos cambios. Yo creo el cambio, no sé, para mí más significativo es del DSM-5, es que quita muchos términos psicopatológicos y utiliza más términos de calle, para decirlo así. No va a decir que el paciente por estrés postraumático tiene una amnesia, sino va a decir que tiene un trastorno en donde se vivencian los actos pasados como si fueran actuales, que es la definición de la amnesia. Porque el DSM-5 está más preparado aún para no profesionales, enfermeras, asistentes sociales, va dirigido mucho a eso, va dirigido mucho, entonces se quita mucho los términos técnicos. Yo creo que es un grave error en que incluye el DSM-5, porque al vulgarizar y al utilizar lenguaje poco técnico, lo que hace es sacar los aspectos técnicos de las cosas. Entonces, puede ser diagnóstico el carretero del mercado 4, que es lo mismo. Sí, lo que alguien puso ahí, lo de histeria, no es que sacaron histeria, lo que pasa es histeria está también en los trastornos disociativos y conversivos, ahí está, es lo que antes se llamaba histeria, ¿no? O sea que no le nombran como neurosis en sí, cuando el término No. ya fue lo ya desechado. Por eso que creo que al inicio de las clases, profe, nosotros mencionamos eso, que hay capítulos que se van a dar cuenta que ya no está como tal. Ustedes buscan información y les va a decir, por ejemplo, que fue dejado de, o sea, fue dado de baja o en desuso, por ejemplo, el término de neurosis, pero que nosotros igual lo íbamos a estar desarrollando. Bueno, ahí preguntaron también lo que es cuál de los dos recomendás. Nosotros habíamos mencionado que la facultad pide DSM-5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo actual. Pero nosotros, por ejemplo, siempre utilizábamos más lo que es el DSM-4, ¿verdad? Y más porque en la parte psicodiagnóstica los ejes les va a ayudar muchísimo. Que el DSM-4 sigue teniendo los ejes. ¿Se acuerdan cuando les mencioné eso en el ejemplo? Que no es necesario que lo coloquen, ¿verdad? Pero para realizar los psicodiagnósticos posteriores, si trabajas en una entidad del Estado, por ejemplo, te va a servir. Creo que ahora también, no sé si te fijaste, profe, que dividieron el CIE 10 y ahora dice para niños y adolescentes, dice, ¿verdad? Eso, por ejemplo, nosotros utilizábamos, o sea, se englobaba todo en uno. Claro. No pude nomás adentrarme mucho porque yo no hago niños. Lo que pasa que ese es el nuevo formato que probablemente va a tener el CIE 11, ¿no? Pero ya se está utilizando, por ejemplo, en IPS, profe, por eso que me llamó la atención. Sí, se sigue utilizando, pero los códigos siguen siendo los mismos, ¿eh? Entonces no hay mucha diferencia. Yo insisto que para psicopatología de este año, que no usen ninguno de los manuales, mejor que utilicen la psicopatología para fundamentar su diagnóstico. Porque si no saben psicopatología, ¿de qué es lo que les sirve tener todos los manuales si no van a saber qué cosa es lo que encuentran? Insisto yo mucho en eso, por eso yo insisto mucho que hay que saber de psicopatología para utilizar los manuales y no al revés. No usar los manuales para saber de psicopatología, exactamente al revés. ¿Quién era el que quería presentar? Ileana. Dale. Dale. ¿Vas a presentar o vas a leer? Voy a presentar. Dale. Y voy a leer también. Dale. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí. Bueno, el caso es de neurosis conversiva y dice, se presenta en este trabajo un caso de trastorno de conversión caracterizado por una parálisis mixta, sensorial y motora,
que afectaba al hemicuerpo izquierdo. La paciente de 62 años fue remitida a la interconsulta por los médicos internistas con el fin de descartar la presencia de un origen psicógeno de los síntomas, habiendo sido explorada por diferentes métodos diagnósticos sin obtenerse resultado patológico alguno. La paciente es una mujer de 62 años que tras sufrir un síndrome coronario agudo en enero del 2003 ingresa en el hospital universitario y presenta durante la hospitalización un episodio de hemiparesia izquierda. Se realiza un estudio neurológico de la paciente en el que se refieren los siguientes hallazgos. Funciones corticales normales, aunque con quejas verbalizadas de pérdida de memoria continua desde que ha ingresado. Hemiparesia izquierda no congruente por no distribución piramidal, fluctuaciones durante la exploración siendo la gesticulación manual aceptable, prácticamente anestesia global hemicorporal izquierda hasta línea media independiente. Por tanto, en la exploración neurológica se concluye que existen datos discordantes que hacen sospechar origen no orgánico, al menos no se explicaría todo el cuadro. También presentaba cefalea resistente de características tensionales. Por ello, se solicita valoración psicológica de la paciente. Se encuentra levemente confusa y angustiada por la situación de estar ingresada. No aparenta estar muy preocupada por los síntomas que presenta y verbaliza en varias ocasiones sus deseos de ser dada de alta. Al inicio de la primera entrevista, se muestra reticente a ser evaluada, afirmando que su problema es exclusivamente físico y que no entiende el sentido de una exploración psicológica. Nace en un ambiente rural, siendo la novena de 11 hermanos. Acerca de su niñez comenta no haber tenido infancia por haber tenido que trabajar en el campo desde los 9 años. Esta situación le impidió aprender a leer y escribir, circunstancia a la que le da mucha importancia en la actualidad, sintiéndose frustrada por eso. Con la excepción de los varones y una de sus hermanas, los cuales fueron a la escuela, el resto de los hermanos, mujeres, compartieron una situación similar. Señala cómo en ocasiones durante las intensas jornadas de trabajo solo podía ausentarse en caso de enfermedad y en alguna ocasión experimentó mareos y desmayos. Refiere que a lo largo de su vida ha vuelto a sufrir esos síntomas ante diferentes dificultades, por ejemplo, en el funeral por la muerte de su padre. En cuanto a las relaciones sociales, no tuvo relaciones significativas con iguales aparte de las que tenía con sus hermanos. Está casada y describe la relación con su esposo como buena, sin conflictos importantes. Tiene 2 hijas de 38 y 30 años de edad, ambas casadas y con hijos. Refiere que su relación con ella siempre ha sido de amigas y que siempre le han contado todo, aunque reconoce que en ocasiones le tachan de sobreprotectora. La paciente no ha recibido tratamiento psiquiátrico o psicológico previo. Hace 10 años demandó asistencia en atención primaria por insomnio y se le pautó mianserina, que estuvo tomando hasta que hace un año su médico de atención primaria se lo cambió por paroxetina y bromazepam. En alguna ocasión refiere haber tomado hipnóticos, también pautados desde su centro de salud por el insomnio. Asimismo, ha sido diagnosticada de hipertensión arterial e hipotiroidismo y ha sufrido numerosas intervenciones quirúrgicas. Este último aspecto es muy relevante considerando que la paciente ha tenido 3 episodios anteriores de hemiparesia y todos han coincidido con periodos en los que ha estado hospitalizada. El único miembro familiar que tiene antecedentes personales psíquicos de interés es la hija menor de la paciente, que en la actualidad se encuentra en el tratamiento del Centro de Salud Mental por episodios de ataques de pánico. Hay varios antecedentes de hemiplegias izquierdas en la familia. En primer lugar, el padre, a quien describe
como una persona muy autoritaria y rígida. Era un dictador a la vez que lo disculpa y justifica, aclarando que la situación que les tocó vivir fue muy dura. En segundo lugar, dos de sus hermanas, las únicas que, según la paciente, se rebelaron y enfrentaron a su padre y que tenían un carácter más fuerte. El resto de sus hermanas son más sumisas y aceptaban las normas del padre, aunque todas coincidieron en que se casaron a edades muy tempranas para salir de la casa lo más pronto posible. Y hasta ahí quería mostrar, profe, el caso. Profe, no se te escucha. Perdón, estaba hablando al pedo yo conmigo mismo, así nomás luego comienza la demencia. Pero no, te quería decir que claramente es un trastorno conversivo, ¿verdad? Trastorno histérico conversivo, ¿verdad? O trastorno convertido disociativo, como hoy día le llaman. Pero yo te quiero sugerir una forma de presentar tu trabajo para los casos, te digo, ¿verdad? Porque si vos presentás así como está, ya de inicio ya te da el diagnóstico, entonces no tiene sentido presentar. Yo te sugiero que cuando vas a presentar, empieces a presentar desde la evaluación psicológica que se hace, ¿eh? De ahí empezar a presentar el caso, porque ahí recién ella da datos, a pesar que ahí tampoco relata mucho lo que el paciente habla, ya va directamente a la interpretación psicológica y habla muy poco, o sea, el paciente habla muy poco de ella, ¿verdad? Qué es lo que siente, qué es lo que le pasa, qué sucede, cómo siente, cómo no siente, qué cosa, qué parte está más paralizada, qué parte está menos paralizada, qué parte genera dolor, o sea, detalla muy poco. Pero si vas a presentar este caso para tu trabajo, no vayas a presentar la parte primera donde está toda la exploración neurológica, demás cosas, porque ahí ya se confirma el diagnóstico, no tiene sentido presentar el caso, sino presentar toda la evaluación psicológica y después poner en todo caso que neurológicamente fue evaluado y no se encuentra ninguna patología, ¿no? Y con eso el diagnóstico por sí mismo y en sí mismo está confirmado, ¿no? Pero sí, el caso es claramente eso. Bueno, profe, gracias, voy a tener en cuenta. Igual para los otros, pues los años pasados varios presentaron así, pero cualquier vez que presentaron más y ya le dicen todo que parece. Sean un poco inteligentes, presenten la evaluación y después hagan ustedes el diagnóstico, porque ustedes tienen que sustentar el diagnóstico. ¿Qué es lo que Iliana tiene que decir? Es una paciente que tiene paresia de todo el hemicuerpo izquierdo, que no coincide con la distribución, que es lo que dice el neurólogo, no coincide con la distribución neurológica esperada, que su dato neurológico no demuestra ninguna patología, que los trastornos de paresia y parestesia con sus dolores de cabeza se presentan en situaciones emocionales determinadas, y eso es lo que confirma el diagnóstico. O sea, vos cuando haces tu diagnóstico descriptivo tenés que poner los datos psicopatológicos que certifican eso. Si no, si vos pones nomás lo que los otros dicen, como el trastorno, ahí no hay ningún dato psicopatológico que confirme el diagnóstico. Vos tenés que poner los datos psicopatológicos. Todo lo que pusieron arriba son solo la confirmación física de que no hay un trastorno determinado. Pero ojo, los trastornos histéricos, después con la repetición, un 70% de los trastornos histéricos después se encuentra daño determinado, que no explica todo el cuadro, pero que se encuentra. ¿Sí? ¿Qué, gente? Bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Les quedó claro para realizar su trabajo estos casos que se fueron presentando? Sí, profe, muy claro. Sí, profe.
Yo, Muy por útil ejemplo, siempre les realmente. digo a los que me preguntan por los casos, ¿verdad? Les digo que, bueno, vos vas a buscar en internet un caso y famoso ya te aparece ya el diagnóstico al inicio, así como dice el profe. Entonces, saquen del caso y armen ustedes su caso de acuerdo al tema. Es lo que siempre, o sea, que, porque ustedes van a tener un aval de dónde sacaron los datos que sacaron. Porque obviamente si me presenta así el caso, si no le rechazo, le voy a aplazar. O, si depende de mi humor, si Olimpia llega a ganar los últimos partidos que le sobra, esto Profe, es demasiado, entonces justamente, yo le pongo 2. justamente eso estuvimos este sábado, el otro sábado nos reunimos con nuestros compañeros eso, sobre el trabajo práctico y la práctica. Hicimos entre mitad y mitad, más 70% tratar de imaginar a un paciente con ciertas patologías. Sí. Y a tener en cuenta lo que buscamos un caso y tratamos de ver bien qué puede ser bien, qué cosas no poner para que justamente no sea muy de internet. Tratando de Claro, cuidar esas palabras y no para es, que sepa por lo menos que estamos intentando. no es tanto que no sea de internet, Gustavo, sino que ustedes pues tienen que hacer el diagnóstico descriptivo, ustedes tienen que fundamentar psicopatológicamente el diagnóstico que van a dar. Si no, si usted fundamenta, si no fundamenta psicopatológicamente y me pone el diagnóstico nomás, yo le voy a rechazar su trabajo. Obviamente copiado nomás ya, para que no tiene sentido. Usted tiene que fundamentarme el diagnóstico en forma psicopatológica. ¿Sí? ¿Entienden lo que les quiero decir? Ahí hay Sí, una profe. compañera que quiere entrar hace unos minutos, probablemente te llame Gustavo, en realidad no le acepte más porque ya está terminando. Entonces, no es porque no Profe, ya Sí. entraste. tenemos la primera aplazada de la materia, profe. ¿Cómo? Ahí está, Mayra Martínez. ¿Qué le pasó? Primera aplazada y dice, sí, vamos a depender de Olimpia, ya no aplazamos todo eso. Entonces, aplazada ya de entrada. Que tire Mayra, vos estás Calimún, será. Aplazadísima ya. Allá no será que nosotros estamos todos deprimidos, los limpistas, caramba. Ve rezar, para que nos vaya bien. Ahora en cada cupé vamos a ir caminando ahora que se pueda de rodillas. Bueno, gente, nos vemos en 15 días, preparen otro. Gracias, profe. Gracias, profe. Dale, nos vemos, que pasen bien. Gracias, Nos profe. vemos. Gracias, profe. Chao. Buenas Dale, Chao, noches. profe, gracias. Todos. Gracias, profe. Buenas noches.